Aquella noche, el hospital antiguo de Veracruz parecía más silencioso de lo habitual. Yo, Lía, enfermera de 28 años, me preparaba para un turno nocturno durante el Día de Muertos, y había algo en el aire que me hacía sentir un escalofrío desde el primer momento. Las paredes descascaradas y los pisos de cerámica crujiente daban la sensación de que cada rincón guardaba recuerdos de otras épocas, mientras el olor a desinfectante mezclado con medicinas llenaba mis sentidos. Con mi uniforme blanco bien planchado y la cruz de madera que heredé de mi abuela colgando del cuello, repasé los registros y verifiqué que las máquinas de oxígeno y los medicamentos estuvieran en orden. El hospital estaba tranquilo, con los monitores parpadeando suavemente y el sonido ocasional de los carros de comida rodando por los pasillos, como siempre a esas horas. Fue entonces cuando lo escuché. Pasos leves en el corredor de los fondos, un pasillo donde casi nunca hay pacientes y donde, de noche, nadie suele aventurarse. Al principio pensé que sería algún compañero o el guardia de seguridad haciendo su ronda, pero cuando volteé, no había nadie. Los pasos continuaban, con un ritmo irregular, acercándose y alejándose, como si alguien caminara con cuidado, observando. Un escalofrío recorrió mi espalda, y aunque intenté decirme a mí misma que era solo mi imaginación, no podía ignorarlo. El corredor, con sus luces amarillas parpadeando y las puertas que crujían ante cualquier corriente de aire, parecía alargarse más de lo habitual. Mi corazón se aceleró y mi respiración se volvió entrecortada. La sombra de mi figura en la pared parecía moverse con vida propia. Intenté tranquilizarme revisando las cámaras de seguridad. Los monitores mostraban pasillos vacíos, el recorrido familiar que había visto tantas veces. Sin embargo, los pasos persistían, cada vez más firmes, marcando un ritmo que parecía no pertenecer a este mundo. Pensé en las ofrendas de Día de Muertos, en las fotos de mis abuelos, y un temor respetuoso comenzó a instalarse en mi mente. ¿Podrían los espíritus regresar esa noche? A pesar del miedo, sentí una especie de obligación silenciosa de acercarme al pasillo. No era curiosidad, era como si algo me llamara, invisible pero insistente. Cada paso que daba hacía que mis manos sudaran y mi pecho latiera con fuerza. El hospital, tan familiar durante el día, se había transformado en un lugar extraño y desconcertante. Esa noche, mientras el silencio del pasillo se mezclaba con los sonidos de la vida hospitalaria, no sabía que estaba a punto de descubrir un secreto que nadie me había contado sobre el último pasillo. No mucho tiempo después de aquel primer escalofrío, las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. Estaba revisando unos prontuarios en el archivo de la ala trasera, intentando concentrarme en las tareas rutinarias, cuando una de las carpetas se cayó al piso de golpe, como si alguien invisible la hubiera empujado. Mi corazón dio un brinco y mis manos se humedecieron de sudor. Intenté convencérmelo a mí misma. Quizá había colocado mal la carpeta o el aire había movido algo. Pero segundos después, otra cayó. Y otra. Las luces del corredor comenzaron a parpadear de manera irregular, algunas apagándose y encendiéndose sin motivo aparente. Cada destello proyectaba sombras extrañas en las paredes descascaradas, y por un instante creí ver figuras moviéndose entre los pasillos. Sentí un nudo en la garganta y un miedo creciente que me hizo respirar con dificultad. Fue entonces cuando llegó la noticia de que un paciente de la ala cercana había fallecido. El sonido de los monitores bipando y la alarma de la máquina de oxígeno me helaron la sangre. Justo en ese momento, los pasos en el corredor de los fondos aumentaron, como si se sintieran alentados por la muerte recién ocurrida. Era un ritmo firme y decidido, acercándose a mí con una presencia que no podía ignorar.
Intenté buscar apoyo en las cámaras de seguridad, esperando ver al guardia o a algún compañero, pero las pantallas mostraban solo pasillos vacíos. Llamé al personal de seguridad, pero nadie respondió de inmediato. Las radios intermitentes del Hospital Viejo hacían que la comunicación fuera imposible. Sentí como el miedo se mezclaba con la impotencia. Había algo allí, algo que no pertenecía a este mundo, y nadie más parecía verlo. Recordé entonces los comentarios de algunos compañeros sobre el último pasillo, historias de espíritus y presencias que aparecían en ciertas noches del Día de Muertos, contadas como advertencias entre murmullos. Siempre pensé que eran leyendas urbanas del hospital, hasta que lo sentí yo misma. La presión en el aire, el frío que subía desde el piso de cerámica, y la certeza de que algo o alguien estaba caminando justo detrás de mí, siguiendo mis movimientos. Mi corazón latía con fuerza, y la sensación de que debía mirar hacia adelante y enfrentar lo que venía me empujó a avanzar con pasos temblorosos. No podía dar marcha atrás, y cada paso en aquel corredor hacía que los sonidos cotidianos del hospital, el murmullo de los monitores, el rodar de los carros de comida, las máquinas de oxígeno, se mezclaran con algo que parecía vivir en la penumbra, más real y tangible que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Ese momento marcó el inicio de algo que iba más allá del miedo. Era una presencia que elegía, que observaba y que sabía que yo estaba allí. Y aunque aún no podía comprender del todo lo que estaba sucediendo, la certeza de que el corredor no estaba vacío me obligó a prepararme para enfrentar algo que ni siquiera tenía nombre. No podía ignorar más los pasos que resonaban en el corredor de los fondos. Cada vez que los escuchaba, sentía que mi respiración se aceleraba y que un frío profundo subía por mi columna. La sensación de que algo me esperaba era tan tangible que mis piernas temblaban incluso antes de moverme. Finalmente, reuní valor y decidí seguir el sonido, aunque cada paso me hacía desear volver atrás. A medida que avanzaba, la luz parpadeante proyectaba sombras que parecían moverse con independencia de cualquier objeto. Entonces lo vi. Un cortejo de sombras avanzando por el pasillo, silencioso y preciso, empujando macas vacías como si transportaran cuerpos invisibles. Era imposible mirar directamente y no sentir que algo dentro de mí se rompía. Una mezcla de terror, fascinación y una incomprensible tristeza me envolvía. Mi corazón latía con fuerza descontrolada. Cada sombra tenía forma humana, pero difusa, translúcida, como un reflejo de alguien que había vivido y ahora caminaba entre los vivos por un instante suspendido. Me quedé paralizada, con las manos temblando y el sudor resbalando por mi frente. Podía oír el crujir de las ruedas de las macas sobre el piso de cerámica, un sonido extraño, pesado, que hacía eco en la larga extensión del corredor. De repente, una de las macas se detuvo justo frente a mí. El silencio era absoluto. Ni un suspiro, ni un parpadeo de los monitores, solo la presencia de esa sombra que me obligaba a mirarla. Con el corazón en la garganta, mi mirada se fijó en la etiqueta de la hamaca. Mi nombre estaba escrito, con una letra antigua y firme, como si hubiera sido trazada desde otra época. Un miedo profundo me atravesó. No era solo temor a lo desconocido, sino la certeza silenciosa de que estaba siendo elegida. Cada fibra de mi cuerpo me pedía huir, pero mis pies parecían clavados al piso. La sombra parecía conocer cada pensamiento mío, cada miedo, cada respiro. No había manera de razonar, solo existía la presencia que me señalaba, un destino que no podía ignorar. Intenté retroceder, pero un peso invisible parecía empujarme hacia la hamaca, hacia mi nombre, hacia algo que no podía comprender. Las paredes del corredor, los monitores y los sonidos cotidianos del hospital seguían ahí, pero todo se mezclaba con la sensación de estar frente a algo que existía entre la vida y la muerte, algo que solo se manifestaba en esa noche de Día de Muertos.
El vértigo y la tensión me hicieron perder el equilibrio. Sentí que todo se nublaba, un mareo profundo que me arrastraba hacia el suelo. Antes de desmayarme, un último pensamiento cruzó mi mente. No estaba sola, y aquel corredor tenía secretos que nadie debería descubrir. Cuando desperté, me encontré en otra ala del hospital, rodeada por compañeros que me miraban con expresiones mezcla de preocupación y sorpresa. Me dijeron que me habían encontrado caída en el corredor de los fondos, pero ninguno pudo explicar cómo había llegado allí. Sentía mi corazón latiendo con fuerza y mis manos aún temblaban mientras mi mente trataba de recomponer los momentos anteriores. Caminé hasta el archivo y revisé mi prontuario. Mi nombre estaba allí, junto a una anotación que heló mi sangre. Fallecida, 02 de noviembre. Mis compañeros intentaron restarle importancia, riéndose y diciendo que debía tratarse de un error administrativo o una broma pesada de alguien del turno anterior. Pero yo sabía que no era así. Sentí un vacío profundo y un miedo silencioso que no podía compartir con nadie. Recordé el cortejo de sombras, la hamaca con mi nombre, el frío que había subido por mi columna y la sensación de ser observada por algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Sabía que lo que había vivido no era imaginación ni cansancio. Había cruzado, aunque solo por un instante, una frontera que la mayoría no podía ver. Mientras caminaba de regreso a mi sala, observando las luces parpadeantes y los pasillos aparentemente vacíos, sentí que el hospital había vuelto a su ritmo normal, como si nada hubiera pasado. Pero la certeza de que ese corredor guarda secretos que no deben ser descubiertos permanecía en mi interior, firme e inquietante. Desde aquel día, cada vez que paso por los pasillos antiguos del hospital, evito mirar hacia los fondos y cada día de muertos siento un escalofrío inevitable. Mis compañeros siguen bromeando sobre el prontuario equivocado, pero yo sé que el último pasillo nunca olvida a quienes se atreven a caminar por él. Y yo, sin quererlo, ya estoy marcada para siempre. Me llamo Celia. Cada año, en Aguascalientes, esperamos con emoción la llegada del Día de Muertos, una fecha en la que las familias decoran altares para recibir a nuestros difuntos. Para mí, esos días siempre han sido una mezcla de nostalgia y celebración. Flores de cempasúchil, velas encendidas, fotografías de seres queridos y, por supuesto, los dulces favoritos de la abuela. Este año, después de la muerte de mi madre, Elvira, decidimos que mis hijos Maísa y Miguel colocarían sus golosinas preferidas en su altar, sin imaginar que aquello marcaría el inicio de una experiencia que jamás podríamos olvidar. Aquella tarde, mientras colocábamos los últimos detalles en el altar, sentí un nudo en el estómago. Mis hijos, Maísa y Miguel, caminaban con cuidado entre las flores de cempasúchil y las velas encendidas, llevando con reverencia los dulces favoritos de la abuela. Cada figura de alfeñique, cada calaverita de azúcar, parecía tener vida propia bajo la luz tenue de la sala. Sancho estaba sentado en el sillón, hojeando el periódico, tratando de parecer indiferente, pero podía notar cómo sus ojos se desviaban de vez en cuando hacia el altar. Yo, en cambio, no podía apartar la mirada. La casa olía a flores y a azúcar, una mezcla que me recordaba a los días en que doña Elvira nos enseñaba a preparar caramelos en la cocina y al calor pegajoso que dejaba en el aire mientras los volteaba con cuidado. Sentí alegría y un escalofrío al mismo tiempo. La presencia de la abuela parecía flotar entre nosotros. Esa noche, después de acostar a los niños, me levanté por un vaso de agua y, al pasar por la sala, percibí un aroma extraño, intenso y dulce, con un toque de quemado. No era el olor habitual de los dulces, era más profundo, casi como si alguien los hubiera cocido nuevamente dentro de la casa.
Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo rápido, tratando de descifrar si era mi imaginación o algo real. Sancho dormía profundamente, ajeno al perfume que me traía recuerdos vívidos de la abuela. Al amanecer, la luz filtrada por las cortinas me permitió notar pequeños restos de azúcar en el suelo, cerca del altar. No eran muchos, apenas unas migajas que parecían indicar que alguien había estado allí. Mi corazón oscilaba entre la ternura y la inquietud. Los niños no decían nada, aunque sus ojos brillaban con una emoción que parecía reconocer la presencia de la abuela. Sancho intentaba calmarme, diciendo que era normal que el aire moviera los dulces, pero yo sentía que había algo más. Durante todo aquel primer día, observaba el altar con atención, acomodando cada dulce que parecía haberse desplazado ligeramente. Maísa y Miguel corrían felices alrededor, pero yo no podía quitarme de la cabeza aquel aroma que había percibido en la noche. Esa mezcla de azúcar y humo que se sentía demasiado real. Algo había cambiado en la casa, algo que me hacía temer y al mismo tiempo sentir que la abuela estaba más cerca que nunca. Al dormir, miré una vez más el altar. Las velas parecían temblar sin viento y las flores de cempasúchil se inclinaban hacia los dulces de manera inquietante. Respiré hondo, intentando convencerme de que todo era fruto de mi imaginación y del entusiasmo de los niños. Pero en el fondo, una sensación creciente me decía que lo que habíamos iniciado con ternura, esa ofrenda de dulces, se estaba convirtiendo en algo que apenas comenzaba a manifestarse. Los días posteriores a colocar los dulces en el altar se volvieron inquietantes. Cada mañana, al despertar, notaba que algunos caramelos habían desaparecido, aunque los niños juraban no haberlos tocado. La casa parecía normal, pero un frío sutil recorría el aire, mezclado con ese olor persistente a azúcar quemado que no podía explicarme. Una noche, Miguel despertó sudando, con fiebre alta. Lo cargué entre mis brazos mientras me contaba, con voz temblorosa y palabras entrecortadas, que la abuela había venido a visitarlo, pero que había algo extraño en ella. Su rostro, decía, parecía derretido, como una máscara mal hecha, y era mucho más bajita de lo que recordaba. Mi corazón se aceleró, un miedo desconocido se instaló en mi pecho. Lo arropé con cuidado, sintiendo impotencia y una ansiedad que nunca había experimentado. Maísa se acercaba con cautela, con ojos grandes y temerosos, evitando mirar el altar, pero dejando claro que algo en la casa les estaba afectando a ambos. Intenté mantener la calma, recordando que Miguel podía estar imaginando cosas debido a la fiebre. Pero entonces noté cambios sutiles en la sala. Velas apagadas que yo estaba segura de haber encendido, flores inclinadas hacia los dulces y pequeños restos de azúcar que no estaban allí el día anterior. El miedo comenzó a instalarse en mí. No era solo preocupación por los niños, sino la certeza de que algo más estaba rondando la casa. Sancho intentaba tranquilizarme, hablando de gripe, calor y corrientes de aire, pero su mirada no podía ocultar la inquietud que él mismo sentía. Yo lo miraba, deseando que pudiera ver lo que yo veía, la presencia que se había instalado junto al altar, consumiendo dulces y energía, alimentándose de la inocencia de mis hijos. Cada noche, al pasar frente al altar antes de dormir, sentía que me observaban, y mi corazón latía con fuerza ante la sospecha de que esa visita no era la de la abuela que todos recordábamos. Mis pensamientos se mezclaban con recuerdos de mi madre Elvira, su risa, sus manos cubiertas de azúcar mientras moldeaba los dulces, su mirada tierna y firme al mismo tiempo. Todo parecía distorsionado ahora, como si la tradición que amábamos se hubiera transformado en algo perturbador. Maísa y Miguel dormían inquietos, y yo me pasaba las horas de vigilia intentando descifrar cómo protegerlos, sin atreverse a tocar el altar demasiado,
temerosa de que cualquier acción equivocada pudiera empeorar lo que ya estaba ocurriendo. Esa sensación de inquietud se prolongó varias noches. La casa, que antes se llenaba de risas y aromas dulces, se había convertido en un lugar donde la ternura de la tradición y el miedo coexistían, haciendo que cada movimiento alrededor del altar fuese un acto de precaución y respeto, pero también de creciente terror. La última noche antes del 3 de noviembre se sintió diferente desde el primer instante. La casa estaba en silencio, pero un silencio pesado, cargado de expectación. Me desperté varias veces, como si escuchara pasos ligeros cerca del altar. Al encender la luz de la sala, pude notar algo que me heló la sangre. Pequeñas marcas de manos pegajosas, como si alguien hubiera pasado caramelos por las paredes. Los potes de azúcar estaban abiertos y parte del contenido parecía removido con cuidado, casi ritual. Dormí apenas unas horas esa noche, pero en un momento tuve un sueño vívido y perturbador. Mi madre apareció frente a mí, su figura borrosa y delicada, pero no del todo. Su voz llegó a mi mente, no como palabras exactas, sino como una advertencia. No den dulces a él, no soy yo, o no se irá. Me desperté sobresaltada, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La sensación de peligro era tangible, y por primera vez comprendí que la presencia que rondaba el altar no era la de mi madre, sino algo que se alimentaba de los dulces y de la devoción de los niños. Al día siguiente, desarmamos el altar. Los niños, aún con miedo, se acercaban lentamente, observando cómo retirábamos cada ofrenda. Fue entonces cuando lo noté. Los dulces que habíamos colocado estaban marcados con pequeñas mordidas, como si alguien invisible los hubiera probado uno por uno. Las velas y las flores permanecían intactas, pero los signos de la presencia eran imposibles de ignorar. Mi corazón se llenó de alivio y de un temor residual al mismo tiempo. Sabía que la amenaza se había ido, al menos por ahora, pero la experiencia nos había dejado marcados para siempre. Sancho, al ver los dulces con las mordidas y las marcas de caramelo en la pared, finalmente comprendió que no todo podía explicarse con lógica. Yo me sentí aliviada, pero también cansada, como si hubiera cargado con la energía de la presencia durante varias noches. Maísa y Miguel, aunque aún inquietos, empezaron a jugar de nuevo, y poco a poco la casa recuperó su ritmo habitual. Al recordar todo lo ocurrido, siento una mezcla de ternura y terror. La tradición de los altares, que siempre nos había traído alegría y cercanía con nuestros difuntos, se volvió una lección sobre respeto y límites. Los dulces de la abuela ya no son solo un recuerdo dulce. Son también un recordatorio de que, a veces, las ofrendas pueden atraer algo más que nostalgia y amor. Aquel 3 de noviembre comprendí que la devoción por nuestros seres queridos debía ir acompañada de cuidado. Nunca más volví a dejar los dulces solos en el altar sin vigilar, y cada vez que prendo una vela para la abuela, siento su presencia, pero también la precaución que aprendimos de aquella experiencia. La casa volvió a la calma, pero la memoria de esos días permanece, uniendo ternura, miedo y respeto en un solo recuerdo imborrable. Mi nombre es Eduardo. La noche del Día de Muertos siempre había tenido para mí un sabor extraño, una mezcla de alegría y melancolía que recorría cada calle del centro histórico de Guadalajara. Las familias decoraban los altares en las aceras, con fotos de los que ya no estaban, velas encendidas y montones de cempasúchil que llenaban el aire con su aroma dulce y terroso. Se escuchaban risas de niños disfrazados de calaveritas. Los vendedores ambulantes ofrecían pan de muerto y chocolate caliente,
y las luces de papel picado colgaban entre los edificios, moviéndose suavemente con el viento de la noche. Yo caminaba entre todo eso con mi violón al hombro, pensando en que aquella noche podría ser distinta, una de las que me dejaría buenas propinas para sobrevivir la semana. Había decidido montar mi pequeño espacio en un callejón cerca de la plaza central. El suelo de piedra estaba frío bajo mis zapatos, y mientras ajustaba las cuerdas del violón, sentía un ligero temblor en las manos, mezcla de nervios y emoción. La gente pasaba, algunas sonriendo, otras con prisas, pero todas parecían impregnadas de esa energía particular que se respira en el Día de Muertos. Puse mi caja de monedas frente a mí y respiré hondo, tratando de concentrarme en la música y no en la sensación extraña que empezaba a crecer en el aire. Comencé a tocar canciones conocidas, melodías que solían llamar la atención de los transeúntes. Al principio, todo era normal. Algunas monedas caían en la caja, alguien aplaudía con discreción, y yo me dejaba llevar por la música mientras los sonidos de la plaza se mezclaban con mis acordes. Pero a medida que avanzaba la noche, noté que el callejón se quedaba un poco más silencioso que el resto de las calles, y un ligero escalofrío me recorrió la espalda. Algo en la atmósfera cambiaba lentamente, como si la música hubiera abierto una puerta que normalmente permanece cerrada, y una sensación de expectación se posara sobre mí, sutil pero imposible de ignorar. No podía saberlo todavía, pero esa noche no sería como otras. La música que comenzaba a salir de mi violón iba a atraer algo que nunca antes había sentido, algo que haría que cada nota se convirtiera en un hilo invisible hacia lo desconocido. Aún no lo sabía, pero la noche del Día de Muertos estaba a punto de mostrarme un lado que pocos tienen la oportunidad de presenciar, y yo estaba a punto de ser testigo de ello en carne propia. Mientras afinaba mi violón para la siguiente canción, sentí una presencia detrás de mí. No era la típica sombra de algún transeúnte distraído, era algo más pesado, más firme. Me giré lentamente y vi a un hombre encapuchado de pie, apenas iluminado por la luz amarilla de una farola cercana. Su rostro estaba casi completamente oculto, pero había algo en la manera en que me miraba que me hizo sentir expuesto, como si pudiera ver mis pensamientos. El hombre permaneció allí unos segundos que me parecieron eternos y luego hizo un gesto casi imperceptible, señalando que quería que tocara una canción que no conocía. No había palabras, pero la intención era clara. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras sentía que algo en mí me obligaba a obedecer. Mis dedos temblaban ligeramente mientras comenzaba a pulsar las cuerdas, improvisando los acordes que me venían a la mente. Apenas empecé a tocar, el ambiente cambió. La luz de las velas que decoraban los altares a los lados del callejón empezó a titilar, y el aire se volvió denso, casi sofocante. Un olor extraño, mezcla de flores marchitas y humo, invadió mis sentidos. Miré alrededor y noté que más personas se habían acercado. Rostros pálidos, inexpresivos, ojos fijos en mí, como si estuvieran hipnotizados. Caminaban lentamente, sin emitir sonido alguno, sus pasos apenas perceptibles sobre las piedras del callejón. Sentí un nudo en el estómago. Cada nota que salía de mi violón parecía atraerlos más cerca, y yo no podía dejar de tocar. Era como si la música tuviera vida propia, moldeando el espacio a su alrededor, haciendo que el tiempo se volviera más lento, más pesado. Mis manos sudaban, y la respiración me costaba un poco, pero había algo que me obligaba a continuar. No podía dejar de tocar, no podía apartar la mirada de aquel punto lejano donde los ojos del encapuchado parecían atravesarme. Mientras la melodía avanzaba, la sensación de irrealidad se intensificaba. Los rostros pálidos no hablaban ni se movían de manera natural.
pero yo sentía que estaban allí por una razón, atraídos por cada acorde que salía de mi violón. Un miedo sordo y fascinante me recorría el cuerpo al mismo tiempo. Nunca había sentido algo así. La música que había tocado tantas veces para pasar el día ahora parecía abrir una puerta que debía permanecer cerrada. En medio del miedo y la confusión, una idea me atravesó la mente. No sabía si estaba tocando para los vivos o para los muertos, y mientras el hombre encapuchado observaba en silencio, la música siguió fluyendo, envolviendo el callejón en un aura que no podía explicar, que no pertenecía a este mundo, y que me hizo comprender que esa noche, el Día de Muertos tenía un secreto que pocos podrían presenciar. Mis dedos seguían recorriendo las cuerdas del violón, pero ya no eran movimientos conscientes. Todo mi ser estaba enfocado en un punto lejano del callejón, donde sentía que algo esperaba. La música parecía cobrar fuerza propia, como si cada nota llamara a algo que no debía estar allí. El frío que había sentido antes se volvió intenso, subiendo por mi espalda y estremeciéndome hasta los huesos. A medida que tocaba, los rostros pálidos se acercaban lentamente, pero ninguno respiraba. Sus ojos me observaban fijamente, y yo sentía que cada mirada atravesaba mi piel, mis pensamientos, hasta lo más profundo de mí. El aire se había vuelto pesado, denso, casi imposible de respirar. Cada vez que levantaba la vista, percibía cómo la figura encapuchada permanecía inmóvil, observándome con una atención que me helaba la sangre. Cuando terminé la última nota, un silencio absoluto llenó el callejón. Todo había desaparecido. No había personas, no había sombra. Solo el eco de la música que se desvanecía lentamente. Miré el suelo, y lo único que quedaba eran flores marchitas y velas quemadas, vestigios silenciosos de los que habían estado allí. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, mientras comprendía que no había sido un truco de la imaginación. Algo había estado frente a mí y ahora se había ido. Fue entonces cuando lo vi. Al fondo del callejón, una única figura permanecía firme, un hombre vestido con traje antiguo, de corte elegante, sombrero y corbata desgastados, como si viniera de otra época. Sus manos comenzaron a aplaudir lentamente, pero cada aplauso se sentía irreal, reverberando en mi pecho con un eco extraño, casi doloroso. Poco a poco, la figura empezó a desvanecerse ante mis ojos, como si se disolviera en el aire, dejando solo la sensación de su presencia y el recuerdo del aplauso fantasmagórico. Sin pensarlo, hice un gesto de bendición sobre mí mismo. Agarré mi violón y la caja de monedas y salí corriendo del callejón. Mis pasos resonaban sobre las piedras, pero no me importaba. Solo quería alejarme de esa música que había llamado algo imposible de comprender, de esas miradas que nunca olvidaré. Mientras caminaba hacia la luz de la plaza, el corazón me latía con fuerza y un miedo y fascinación mezclados me envolvían. Supe, sin lugar a dudas, que esa noche había tocado para algo que no pertenecía al mundo de los vivos y que había presenciado un secreto del Día de Muertos que no podía explicar. Pasaron varios días desde aquella noche, y la sensación de inquietud no me abandonaba. Cada vez que caminaba por el centro histórico, el recuerdo del callejón, de los rostros pálidos y de la figura del hombre de traje antiguo regresaba con fuerza, pero no había vuelto a ver nada igual. Hasta que un día noté que mi violón había desaparecido de mi casa. No había señales de robo, ninguna puerta forzada, nada que explicara su ausencia. Un objeto tan personal, cargado de años de música y recuerdos, simplemente se había esfumado. Decidí salir a comprar un nuevo instrumento, tratando de dejar atrás el miedo que todavía me recorría la espalda. Caminaba por las calles adornadas con papel picado y altares improvisados, y por un momento
Sentí que la vida continuaba con normalidad. Pero entonces lo escuché. La misma melodía que había tocado en aquella noche del Día de Muertos, flotando desde un callejón cercano. Cada nota parecía vibrar en el aire, familiar y aterradora al mismo tiempo. Mi corazón se aceleró y una mezcla de miedo y fascinación me obligó a acercarme lentamente. Al llegar al callejón, lo que vi me dejó paralizado. Mi violón estaba apoyado contra la pared, cubierto de pétalos de cempasúchil, como si alguien lo hubiera colocado allí con un ritual silencioso. Ninguna sombra, ninguna figura, solo el violón y la melodía que parecía salir de ninguna parte, envolviendo el lugar con un eco que me erizaba la piel. No podía entender lo que había ocurrido. ¿Había sido un acto sobrenatural? ¿Una broma macabra de alguien que conocía la historia del callejón? ¿O quizás algo que no podía explicar con palabras humanas? Tomé el violón con manos temblorosas, sintiendo que cada fibra de mí estaba en alerta. La música seguía resonando en mi memoria, como un susurro que no podía ignorar. Aún hoy, cada vez que cierro los ojos, puedo escuchar aquella melodía fluyendo entre las piedras del callejón, recordándome que esa noche del Día de Muertos, algo se manifestó frente a mí, algo que trascendió los límites de la vida y la muerte. Y aunque intento racionalizarlo, una parte de mí sabe que nunca volveré a tocar sin sentir que los muertos me escuchan, esperando que una nota más los llame de nuevo. Recuerdo aquel día como si cada detalle aún estuviera impregnado en mis sentidos. Era el 1 de noviembre, Día de Muertos, y el centro histórico de Guanajuato estaba lleno de vida y de aromas que me resultaban familiares desde niña. El olor del pan de muerto recién horneado, el humo del copal de los altares callejeros y la mezcla de flores de cempasúchil con el aire frío de la mañana. Yo, con mis 33 años, había montado un pequeño kiosco improvisado entre las calles empedradas, con mi mesa cubierta de calaveras de azúcar decoradas a mano. Algunas tenían nombres escritos en tinta comestible, pero no siempre eran de familiares o amigos fallecidos. Algunas las escribía por simple diversión, para quien quisiera comprarlas y bromear con amigos. Era una forma de atraer clientes y darles un motivo para sonreír dentro de la festividad. Mientras acomodaba las últimas calaveritas y ajustaba mi delantal manchado de azúcar, observaba a los turistas y a los locales pasar, muchos tomándose fotos, otros comprando flores o pan. Mis hijos estaban con mi hermana en casa, y aunque me preocupaba que extrañaran su desayuno, sabía que necesitaba vender para que el dinero alcanzara para todo. Había algo en esos días que mezclaba la celebración con la nostalgia, y yo sentía ese peso en el corazón mientras veía a la gente sonreír. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre encapuchado entre la multitud, con el rostro casi imposible de distinguir. Su presencia me puso alerta, algo en su forma de caminar, lenta y deliberada, me hizo sentir un nudo en el estómago. Se detuvo frente a mi mesa y comenzó a examinar cada calavera con cuidado, una por una. Elegir varias calaveras con nombres diferentes, y yo pensé que tal vez quería hacer una broma con amigos. Pero al mirar sus ojos en la oscuridad de la capucha, vi un brillo rojo que me hizo contener un grito. ¿Qué era eso? ¿Una lente realista? Parecía fuego y parecía mirar a través de mi alma. Una sensación de inquietud no me abandonaba. El hombre pagó por las calaveras con un silencio absoluto. No intercambiamos palabras. Yo sentí sus ojos sobre mí, aunque su rostro permanecía en la sombra de la capucha. Luego se alejó entre la multitud, dejando tras de sí un vacío extraño, como si algo invisible hubiera cruzado mi kiosco. Intenté concentrarme en el desfile que pasaba a unas cuadras, con mariachis, comparsas y el color del papel picado ondeando entre las casas, pero una sensación de alerta permanecía, como si aquel encuentro hubiera abierto una puerta que no podía cerrar.
A pesar de mi cansancio y de la rutina de tantos años vendiendo calaveras, esa noche me fui a casa con el corazón más pesado de lo habitual, preguntándome quiénes eran esas personas cuyos nombres ahora estaban fuera de mi conocimiento y por qué aquel extraño se había interesado en ellas. La ciudad seguía viva, pero yo sentía que algo se había desprendido de su celebración alegre, algo que no podía entender y que pronto me tocaría de manera más directa. Esa noche me costó dormir. Después de cerrar el kiosco, regresé a casa con un cansancio que parecía hundirme en la cama, pero algo en mi mente no dejaba de girar alrededor de los nombres que había escrito y de aquel hombre encapuchado. Intenté decirme que solo había sido un cliente extraño, que no debía pensar demasiado en eso, pero un presentimiento frío recorría mi espalda mientras apagaba las luces. Cuando finalmente me acomodé, escuché un leve goteo que venía de la mesa donde había dejado las calaveras restantes. Me levanté con cuidado, con los pies descalzos rozando el frío piso de la cocina, y la luz de la luna iluminaba apenas la habitación. Lo que vi me hizo retroceder un paso. Las calaveras comenzaban a derretirse lentamente, como si el calor no viniera del ambiente, sino de algo dentro de ellas. Un olor intenso y nauseabundo llegó hasta mí, el olor de carne quemándose, y mi estómago se retorció de horror y confusión. Intenté racionalizarlo. Tal vez era azúcar húmeda o el calor de alguna lámpara cercana, pero las velas que había encendido alrededor de la mesa se apagaron de repente, sin viento que las moviera. Un frío que no era natural me envolvió, recorriendo mis brazos y mi nuca, y sentí un escalofrío que no lograba sacudirme. Entonces escuché, o más bien sentí, un susurro tenue, apenas perceptible, que repetía los nombres de las calaveras que había vendido. Cada uno resonaba con fuerza en mi cabeza, y no podía evitar estremecerme ante la certeza de que algo me estaba observando, algo que no pertenecía a este mundo. Me cubrí con una manta y traté de cerrar los ojos, pero cada nombre me devolvía a la realidad de lo inexplicable. Intenté acercarme, pero un miedo profundo me paralizó. Las calaveras continuaban derritiéndose sin lógica, y la sensación de que algo invisible rondaba la habitación me mantenía temblando y alerta. La mezcla del olor, el frío y los susurros me hizo sentir pequeña y vulnerable, como si todo el peso del festival, la ciudad y la vida misma se concentrara en ese instante para recordarme que había algo que no podía comprender. Pasaron lo que parecieron horas. Cada nombre que escuchaba parecía tener un eco de ausencia, como si recordara a alguien que ya no estaba. Mi respiración se aceleraba y por momentos creí que no podría soportar más. Sin embargo, no podía apartar la mirada de las calaveras. El horror que sentía estaba mezclado con una curiosidad temerosa, la necesidad de comprender qué estaba ocurriendo y por qué esos nombres tenían un peso que nadie me había enseñado a sentir. Finalmente, exhausta y con el corazón aún latiendo con fuerza, me senté junto a la mesa, tratando de calmarme. Sabía que no había explicación racional para lo que estaba viendo, y aún así, algo dentro de mí me decía que aquello era solo el comienzo, que la experiencia de esa noche marcaría algo más profundo que mi miedo, un contacto con lo que no debía ser tocado. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana, iluminando la cocina con una luz que parecía demasiado tranquila después de la noche que había vivido. Todavía me sentía agotada, con el cuerpo tenso y los pensamientos dando vueltas, pero decidí intentar retomar la rutina. Me senté con una taza de café mientras hojeaba el periódico local, esperando encontrar noticias habituales, algo que me distrajera de los recuerdos de la noche anterior. Entonces lo vi. En la sección de sucesos aparecía la noticia de un terrible accidente.
Una van de pasajeros se había chocado contra un camión en las afueras de la ciudad. El vehículo había prendido fuego y nadie había sobrevivido. Al leer los nombres de las víctimas, sentí un vacío que me recorrió hasta los huesos. Eran exactamente los mismos nombres que había escrito en las calaveras vendidas al hombre encapuchado. Todo el horror de la noche anterior volvió con fuerza. Las calaveras derritiéndose, el olor a carne quemada, los susurros que repetían esos nombres. No podía ser coincidencia. Un frío intenso me recorrió de nuevo mientras me daba cuenta de la conexión imposible entre la venta de un simple dulce y la tragedia que había ocurrido. Intenté racionalizar, buscar alguna explicación lógica, pero ninguna encontraba sentido. Era como si esas calaveras hubieran llevado un fragmento de algo que no comprendía. Como si el hombre encapuchado hubiera sabido algo que yo jamás podría haber imaginado. Me quedé allí, con las manos temblando sobre la taza, sintiendo que algo había cambiado dentro de mí. La festividad seguía afuera, con turistas y locales celebrando, y aún así, mi mundo estaba atravesado por una sombra que no podía explicar. Cada vez que recordaba los susurros, la visión de las calaveras derritiéndose y el olor de la carne quemada, sentía una mezcla de culpa, miedo y fascinación, como si hubiera presenciado algo que la mente humana no estaba preparada para procesar completamente. Esa mañana comprendí que, aunque la vida cotidiana continuara, algo había dejado una marca imborrable. No se trataba solo de un accidente, ni de un cliente extraño. Se trataba de una puerta que se había abierto entre el mundo de los vivos y algo mucho más profundo. Y aunque mis hijos jugaban al otro lado de la puerta y la ciudad celebraba la memoria de sus muertos, yo sabía que ese día de muertos me había cambiado para siempre, dejando una experiencia que no podría olvidar ni explicar. Recuerdo claramente aquel día de muertos en Puebla, cuando el aire estaba cargado del aroma del mole y del incienso que se escapaba de las calles. Yo, Antonia, todavía llevaba el peso de la pérdida de mi hija, Vivian, que había partido meses antes en un accidente que nunca dejaré de recordar. La casa estaba silenciosa, solo acompañada por el murmullo de la lluvia que empezaba a caer sobre los tejados de la Sierra Norte. Y yo me encontraba frente a mi máquina de coser, ajustando los detalles de un vestido, intentando que el tiempo pareciera avanzar más lento. Ese día, entre clientes y pedidos, llegó una mujer que no conocía. Se presentó como Silvia y pidió un rebozo negro, con la especificación exacta de que fuera idéntico al que mi hija solía usar. Me sentí extrañamente perturbada, no solo por la precisión de la encomienda, sino porque había algo en su manera de mirar que parecía conocer mi dolor sin necesidad de palabras. Como siempre hago, registré su nombre y teléfono, siguiendo mi costumbre de apuntar cada contacto de quienes confían en mis manos para crear algo importante, aunque en ese momento no podía imaginar hasta qué punto aquel rebozo cambiaría mi vida. Mientras anotaba los datos, noté que su presencia hacía que el ambiente se volviera más pesado, como si el aire estuviera impregnado de una historia que no me correspondía, y aún así no podía apartar la mirada de ella. La mujer se marchó sin más, dejando tras de sí un silencio que me envolvió con una sensación extraña. Una mezcla de curiosidad, tristeza y un ligero escalofrío que recorrió mi espalda. Aquel rebozo no era solo un pedido más. Tenía algo de Vivian y no podía explicarlo. Pero sentí que de alguna manera ya había comenzado a formar parte de mi mundo, de mi duelo, de mi necesidad de mantener viva la memoria de mi hija. La lluvia comenzó a intensificarse y yo permanecí sentada frente a mi máquina de coser con el cuaderno de pedidos abierto, repasando los datos de Silvia, mientras la observaba desaparecer entre la multitud del mercado.
Algo en mi interior me decía que ese rebozo no era simplemente un encargo, que su origen y destino iban más allá de lo que podía entender. Y aunque traté de convencerme de que solo era un cliente extraño, la sensación de inquietud no me abandonó en toda la tarde. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Terminé el rebozo con cuidado, dedicando horas a cada puntada, recordando la textura del que mi hija solía usar y sintiendo en cada hilo un vacío que no podía llenar. Pero lo más extraño ocurrió cuando, una mañana, encontré el rebozo doblado sobre el altar de Vivian. No estaba allí la noche anterior, había revisado todo antes de dormir, y sin embargo, ahí estaba, colocado con una delicadeza que parecía casi consciente. Intenté racionalizarlo. Pensé que tal vez alguna vecina había entrado a dejarlo por error, o que yo misma lo había colocado y olvidado, aunque sabía que no era posible. Cada vez que intentaba desecharlo, el rebozo regresaba. Lo dejé en el cesto de la ropa para lavar. Lo llevé al mercado para regalarlo a alguien más. Incluso lo dejé en la basura, pero siempre aparecía doblado sobre el altar, húmedo, con un olor a lluvia fresca que penetraba en la habitación cerrada. La sensación era inquietante. La tela parecía retener un recuerdo, una presencia que no pertenecía a este mundo tangible. La noche traía consigo un silencio pesado. Mientras cosía otros pedidos, notaba que el aire estaba cargado de humedad, aunque la lluvia no caía sobre mi calle. Sentía a veces un roce leve, como si alguien hubiera pasado junto a mí, y un escalofrío recorría mi espalda. No podía explicarlo, y aunque mi mente buscaba respuestas racionales, un miedo profundo comenzaba a instalarse en mí. Cada vez que miraba el altar, la idea de que algo de mi hija estuviera presente se mezclaba con la certeza de que no estaba sola en la casa. En esos días comprendí que el rebozo no era solo un objeto, se había convertido en un vínculo silencioso, un recordatorio tangible de Vivian que no podía ignorar. La tristeza y el temor se entrelazaban cada vez que lo veía, y la certeza de que algo sobrenatural lo acompañaba empezaba a ser innegable. La línea entre lo real y lo inexplicable se desdibujaba, y yo sentía, con una mezcla de angustia y consuelo, que el rebozo guardaba un mensaje que aún no podía entender. Aquella noche dormí inquieta, con un nudo en el pecho que no me dejaba encontrar descanso. La lluvia golpeaba el tejado con fuerza, formando un tamborileo irregular que parecía marcar el ritmo de mis pensamientos. Mi mente no dejaba de recorrer las imágenes de Vivian, su risa clara resonando en los corredores de la casa, el modo en que sus pequeños pies corrían sobre el patio húmedo y cómo el rebozo negro se movía sobre sus hombros, agitado por el viento y por su energía inagotable. Cada detalle regresaba con una nitidez dolorosa, como si el tiempo hubiera quedado atrapado en esas memorias que yo aún sostenía con fuerza. En el sueño, la vi aparecer lentamente frente a mí. Estaba envuelta en el rebozo que yo misma había cosido, como si lo hubiera traído consigo desde un lugar que yo no podía alcanzar. Su cabello estaba aún húmedo, pegado en suaves mechones a su rostro, y sus ojos tenían esa mezcla de dulzura y determinación que siempre me desconcertaba. Era como si quisiera hablarme sin palabras, transmitir algo que mi corazón podía sentir, pero que mi mente no podía comprender del todo. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Su presencia no era solo una imagen, sino una fuerza que me envolvía, llenando la habitación con una sensación de cercanía imposible de describir. Entonces, ella sonrió como siempre lo hacía, y me hizo saber que el rebozo era un último regalo de despedida, un recuerdo para que lo guardara y me acordara de ella. Después de eso, desapareció. Me desperté con el corazón latiendo acelerado y la respiración entrecortada. La habitación estaba húmeda, con el olor penetrante de la tierra mojada y la lluvia reciente, aunque afuera
No llovía desde hacía horas, y entonces las vi. Pequeñas huellas mojadas, diminutas, que comenzaban en el altar y avanzaban hasta mi cama. Sentí un escalofrío recorrerme de la cabeza a los pies, mezcla de miedo y consuelo. Sabía, sin poder explicarlo, que Viviane había estado allí, que de algún modo había querido tocarme, dejarme sentir su presencia. Me quedé mirando el rebozo, aún doblado sobre la cama, intentando encontrar una explicación racional, pero ninguna parecía suficiente. Cada puntada, cada hilo, parecía guardar la esencia de mi hija. La sensación de que algo más grande que yo movía las cosas en la casa me acompañó durante todo el día siguiente. A veces, creía escuchar su risa lejana o sentir un roce ligero en la mano, como si el rebozo mismo contuviera su espíritu. El miedo estaba mezclado con un extraño alivio. Aunque la echaba de menos con toda mi alma, sentía que no se había ido del todo. Desde entonces, cada vez que veía el rebozo, sentía un vínculo imposible de romper, como si Viviane me hablara sin palabras, recordándome que el amor y la pérdida pueden coexistir, y que a veces los regalos que dejan los que se han ido llegan en formas inesperadas. El rebozo se convirtió en un puente entre nuestro mundo y el suyo, y yo, aunque temerosa, aprendí a aceptarlo como un mensaje silencioso, un último gesto de cariño que no podía rechazar. Decidí que necesitaba respuestas. Con el corazón pesado y la mente llena de recuerdos y presencias invisibles, tomé el cuaderno donde había anotado los datos de Silvia y marqué el número que ella había dejado. Cada timbre me hacía temblar un poco. La expectativa mezclada con el temor de lo que podría descubrir me mantenía rígida frente al teléfono. Finalmente, alguien contestó. Un hombre, firme y seguro, dijo que ninguna mujer con ese nombre había vivido en esa casa, ni en ningún momento reciente. Mi pecho se apretó. La incredulidad y la angustia me envolvieron al mismo tiempo. Nunca volví a ver a Silvia. Su imagen se desvaneció de mi memoria, pero el rebozo permaneció, doblado sobre el altar de Viviane, húmedo algunas mañanas, con el aroma a lluvia que siempre parecía llenar la casa. Cada vez que lo tocaba, sentía una presencia delicada, un hilo invisible que me conectaba con mi hija, con esa despedida silenciosa que ella había dejado. Era aterrador y reconfortante a la vez, un recordatorio de que algunas relaciones trascienden la muerte, y que ciertos gestos, aunque inexplicables, contienen la esencia de quienes amamos. La vida siguió su curso. Cosía para los clientes, hacía mis compras en el mercado y mantenía la rutina de todos los días, pero con la conciencia constante de que Viviane estaba allí, en los detalles mínimos, en el rebozo, en las huellas pequeñas que a veces aparecían sobre la madera del suelo, en el olor a tierra mojada que impregnaba la casa. La pérdida nunca se desvaneció, pero aprendí a vivir con ella, a aceptar el regalo silencioso que mi hija me había dejado, y a reconocer que, aunque el mundo tangible siga su camino, hay presencias que nunca se alejan del todo. El rebozo negro, aquel que Silvia había encargado y que ahora comprendía que nunca fue realmente de otra persona, se convirtió en mi vínculo con Viviane. Un regalo que no pedí, que no comprendí de inmediato, pero que llevaba consigo la memoria, la despedida y, de alguna manera, la promesa de que nunca estaría completamente sola. La sensación de misterio permaneció, un susurro constante en mi vida cotidiana, recordándome que hay cosas que trascienden lo visible y que a veces los que se van encuentran maneras de quedarse cerca, a su manera, con amor y con silencio. Buenas noches. Mi nombre es Mauricio. Nunca me había considerado una persona espiritual. Soy ingeniero civil y mi mundo siempre se ha medido en números, estructuras
cálculos y materiales. Las cosas, para mí, tienen peso y medida. Comienzan y terminan dentro de una lógica concreta. Por eso, cuando mi esposa Marisa empezó a hablar del Hanal Pixán, como cada año, lo tomé como una tradición más que ella quería mantener viva, una costumbre de su familia yucateca que a mí me parecía bonita, pero simbólica, nada más. Era finales de octubre y nuestra casa en San Luis Potosí ya se sentía más fría. Marisa había pasado el día preparando el mukbi pollo, ese tamal enorme que se cocina bajo tierra y que huele a humo, a maíz y a hogar. Mi hijo, Darío, de 8 años, ayudaba a poner el altar. Colocaba velas blancas, fotos de sus abuelos, papel picado, calaveritas de azúcar y montones de flores de cempasúchil que había traído del mercado. Yo los observaba mientras terminaba unos planos en la computadora, intentando no pensar en el olor espeso que salía de la cocina. Al caer la tarde, el ambiente cambió. La casa se llenó de una luz cálida, anaranjada, y el humo del incienso formaba espirales lentas que subían por el aire. Marisa dijo que así los espíritus encontraban el camino de regreso. Yo asentí sin discutir. De algún modo, me conmovía verla tan concentrada, tan convencida de que las almas de los suyos volverían a probar su comida. Cenamos frente al altar, los tres juntos. Las velas parpadeaban, y el silencio era diferente al de otros días. No era vacío, sino espeso, como si algo invisible nos acompañara. Marisa cerró los ojos unos segundos, y Darío dijo que había sentido un aire frío detrás de él. Yo bromeé con que debía ser alguna corriente, aunque por dentro me recorrió un escalofrío leve, tan rápido que ni siquiera lo mencioné. Esa noche me costó dormir. Me daba vueltas en la cama, escuchando el tic-tac del reloj y el susurro del viento afuera. No sé cuánto tiempo pasó hasta que oí el primer goteo. Al principio fue leve, casi imperceptible, como si una gota cayera de tanto en tanto sobre el fregadero. Pensé que Marisa había dejado mal cerrada la llave del agua y me levanté sin prender la luz. El piso estaba frío bajo mis pies descalzos. Cuando llegué a la cocina, el sonido seguía, gota tras gota, pero la llave estaba completamente cerrada. Me incliné para revisar la tubería. Moví un balde que había debajo del fregadero. Nada. Todo seco. Lo más extraño era que el sonido no provenía del fregadero, sino del pasillo, como si el agua cayera sobre el suelo, invisible. Encendí la luz. No había nada. Solo las sombras largas de los muebles y el altar en el comedor, con las velas todavía encendidas. Fue entonces cuando lo vi. Por un instante fugaz, una silueta alta, más oscura que la propia oscuridad, pareció cruzar desde la puerta trasera hacia la cocina. No hizo ruido alguno, pero su movimiento fue claro, humano. Me quedé paralizado, con el corazón golpeando en el pecho, esperando oír algo más. Pasos, un crujido, un golpe. Pero no pasó nada. Me acerqué despacio, abrí la puerta del patio y miré afuera. Todo estaba quieto. El aire olía a humedad y a tierra mojada, aunque no había llovido. Revisé el pasillo, los cuartos, incluso el baño. No había señales de nadie. Volví a la habitación tratando de no despertar a Marisa. Ella dormía de lado, con el rostro tranquilo, como si nada hubiera pasado. Me acosté sin hacer ruido, cerré los ojos e intenté convencerme de que lo había imaginado. Tal vez fue un reflejo, o el cansancio del día. Aún así, el sonido del agua siguió allí, tenue pero constante, como si alguien dejara una llave abierta en algún punto de la casa. A veces se detenía por unos segundos y luego volvía, más lento, más grave, como si el agua cayera desde una gran altura y se perdiera en un pozo invisible. Intenté dormir, pero cada gota parecía marcar el paso del tiempo. Me sentía incómodo, inquieto,
como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más húmedo, más pesado. A la mañana siguiente, no dije nada. Ni Marisa ni Darío mencionaron el ruido. Me limité a desayunar, revisar mis planos y salir a trabajar. Pero antes de cerrar la puerta, volví a mirar el altar. Las velas seguían encendidas, aunque juraría que la llama de una de ellas temblaba con un movimiento irregular, como si algo soplara desde dentro, no desde afuera. No lo quise pensar demasiado, pero desde ese día, cada vez que me quedaba solo en casa, podía jurar que el aire olía levemente a río, a agua estancada, como si algo, en algún lugar de la casa, goteara sin descanso. Y aunque trataba de ignorarlo, había una parte de mí que sabía que aquello no era una fuga ni una casualidad. Era algo más, algo que había comenzado justo la noche del Hanal Pixán, cuando decidimos abrir la puerta para los muertos. La noche siguiente comenzó igual que la anterior, tranquila, silenciosa, con el mismo olor a cempasúchil marchito y cera derretida. Habíamos dejado el altar intacto y Marisa insistió en que las velas debían mantenerse encendidas durante 3 días, para que las almas no se perdieran en su camino de regreso. A mí me parecía un gesto simbólico, pero algo dentro de mí empezaba a sentirse incómodo. Era como si la casa hubiera cambiado de temperatura, como si el aire estuviera más húmedo, más pesado. Después de cenar, apagué la televisión y subí a acostar a Darío. El niño me abrazó con fuerza antes de dormir y dijo que no quería que las personas mojadas lo vieran otra vez. Me quedé helado por un momento. Le pregunté qué quería decir con eso, pero solo dijo que las había visto sentadas junto a la mesa del altar, con los ojos tristes, observando la comida. Intenté tranquilizarlo, diciéndole que todo era producto de su imaginación, aunque una parte de mí comenzó a temer que estuviera describiendo algo que también había sentido, sin atreverme a admitirlo. Esa madrugada, el sonido del agua regresó. Primero fue un goteo leve, luego se transformó en un murmullo constante, como si alguien arrastrara los pies mojados por el pasillo. Me levanté despacio, tratando de no despertar a Marisa. Pero ella también abrió los ojos, sobresaltada, y me miró como si ya supiera lo que íbamos a escuchar. Nos quedamos unos segundos en silencio, atentos al ruido. No era solo agua cayendo. Había un ritmo, un vaivén irregular, como el fluir de un arroyo lejano. Bajé las escaleras con el corazón acelerado y encendí la luz del comedor. En la pared que daba hacia la cocina, noté manchas oscuras, húmedas, que no estaban ahí antes. Se extendían desde el techo hasta el piso, con formas extrañas, redondeadas, casi simétricas. Me acerqué con cuidado. Al principio pensé que era moho o una filtración, pero a medida que la luz de las velas del altar se movía, esas manchas parecían tomar forma de rostros con ojos vacíos y bocas entreabiertas. Parpadeé varias veces, intentando encontrar una explicación lógica. La vista humana tiende a buscar patrones, pensé. Tal vez solo era eso. Mi mente tratando de darle sentido al caos, pero cuanto más las observaba, más claras se volvían. Rostros distintos, algunos más definidos, otros apenas insinuados. El olor en el ambiente cambió. Ya no era solo humedad, era un aroma fuerte, parecido al agua de río estancada, mezclado con flores podridas y cera vieja. La piel se me erizó y tuve la sensación de que algo nos observaba desde el interior mismo de las paredes. Marisa bajó detrás de mí. Su expresión era pálida, tensa. Me dijo que las velas del altar se estaban apagando solas, una por una, aunque no había corriente de aire. Volteé hacia el altar y vi cómo la última llama titilaba débilmente antes de extinguirse. En ese momento, el silencio se volvió absoluto. Ni el ruido del agua, ni el murmullo, ni siquiera el crujido del techo. Solo silencio. Y entonces,
Un golpe seco vino desde la cocina, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Corrí a revisar, pero no había nada fuera de lugar. Todo seguía igual, salvo por una delgada línea de agua que salía del borde del fregadero y se extendía hacia la pared. Pasé la mano por encima. Estaba fría, helada, como si viniera directamente de un pozo. Marisa me pidió que regresáramos al cuarto, que despertáramos a Darío y nos encerráramos. No discutí. Sentí una mezcla de miedo y rabia conmigo mismo por no poder explicar nada. Subimos rápido y al entrar en el cuarto del niño lo encontramos despierto, sentado en la cama, con los ojos muy abiertos. Dijo que había soñado con un río que cruzaba la casa y que unas personas le decían que no podían salir. No supe qué responder. Lo abracé con fuerza, sintiendo el corazón golpearme en el pecho. Esa noche dormimos los tres juntos, o al menos lo intentamos. Yo apenas cerré los ojos. Cada vez que estaba por quedarme dormido, escuchaba el chapoteo del agua en alguna parte del cuarto. En un momento, juraría haber sentido que el colchón se hundía levemente a mi lado, como si alguien más estuviera ahí, recostándose en silencio. Soñé que estaba en el fondo de un lago. Todo era oscuro, sin sonido. Solo podía ver formas difusas moviéndose alrededor de mí, personas que caminaban lentamente bajo el agua, con el cabello flotando y los ojos abiertos. Me miraban sin expresión, y cuando intenté nadar hacia arriba, sentí que algo me sujetaba los tobillos, tirando hacia abajo. Me desperté agitado, empapado en sudor, con la respiración entrecortada. Marisa dormía a mi lado, pero tenía el ceño fruncido, como si también estuviera soñando algo terrible. Afuera, el amanecer apenas comenzaba a teñir de gris las cortinas y el sonido del agua había desaparecido. Bajé a la cocina temblando, tratando de convencerme de que todo había sido un mal sueño. Sin embargo, las manchas seguían ahí, más pequeñas, secas, pero aún visibles, y en una de ellas, sobre el muro más cercano al altar, juraría haber reconocido el contorno de un rostro familiar, parecido al de mi abuelo, el mismo que Marisa había puesto en una fotografía sobre la mesa. Pasé la mano por la pared, y la pintura se desmoronó un poco, dejando un rastro oscuro en mis dedos. Por alguna razón, tuve la sensación de que aquello no había terminado, que el agua solo estaba esperando su momento para volver. Durante el desayuno, nadie habló del tema. Marisa evitaba mirarme, y Darío apenas probó la leche. Me limité a revisar el techo, los tubos, cualquier posible causa física de lo ocurrido. Pero todo estaba seco, perfecto. No había fugas, no había explicación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi mente racional comenzaba a agrietarse, que había cosas que no se podían medir ni resolver con planos ni fórmulas. Y esa grieta, aunque invisible, se sentía como una corriente de agua filtrándose poco a poco hasta llenar cada rincón de la casa. Esa noche, cuando apagué la luz, supe que el sonido regresaría. No sabía cuándo, pero lo haría, porque en el fondo ya lo había aceptado. El agua tenía memoria, y algo de esa memoria se había despertado dentro de nuestra casa. Desperté antes del amanecer, con la sensación de que el aire estaba más pesado que de costumbre. Marisa dormía todavía, abrazando a Darío, que se movía inquieto entre sueños. No había ruido alguno, ni goteos, ni chapoteos. Por un instante creí que todo había terminado, pero entonces lo sentí. El olor era un olor espeso, denso, imposible de ignorar. A agua estancada, a flores podridas, a algo que llevaba demasiado tiempo sumergido. Me incorporé con dificultad y abrí la ventana, esperando que entrara aire fresco, pero el olor venía desde dentro de la casa. Bajé las escaleras con cuidado, sin encender la luz, y noté que el suelo estaba ligeramente húmedo bajo mis pies.
En el comedor, las flores del altar estaban marchitas, las velas reducidas a pequeños montones de cera. Y el mantel, que hasta anoche estaba limpio, tenía marcas circulares de humedad, como si alguien hubiera colocado objetos mojados sobre él. El agua parecía haberse filtrado desde el piso, dejando un brillo sucio que reflejaba las sombras. Me agaché para tocarlo. El agua estaba helada, pero no era solo eso. Había una textura extraña, como si tuviera una película fina de lodo. Sentí un impulso de abrir la puerta trasera, y lo hice. El aire de la madrugada me golpeó con un olor aún más fuerte, y por un segundo creí escuchar el murmullo de un río fluyendo justo detrás de la casa. No hay ríos cerca. Lo sabía bien. La colonia está en una zona urbana, lejos de cualquier corriente natural. Pero lo que escuchaba no podía ser otra cosa. El sonido del agua moviéndose, constante, profundo, como si corriera bajo la tierra. Pasé el resto de la mañana investigando. Revisé cada rincón, cada tubo, cada registro de drenaje, todo en orden. Sin embargo, mientras avanzaba, notaba que el olor se hacía más intenso. Venía de las paredes, del piso, incluso del techo. En un momento tuve la certeza de que la casa entera respiraba humedad, como si algo bajo los cimientos estuviera filtrándose lentamente hacia arriba. Fue entonces cuando recordé a don Ramón, el anciano que vivía en la esquina y siempre saludaba cuando pasábamos. Decidí ir a buscarlo. Me recibió con su calma habitual, aunque al mencionar el tema, su expresión cambió. Me dijo que antes de construir las casas, ese terreno había sido un cementerio indígena donde enterraban a los que morían durante las lluvias, cuando el río se desbordaba. Me explicó que, con el paso del tiempo, el lugar fue quedando bajo el agua varias veces, y los cuerpos se hundieron en el lodo. Luego, cuando la ciudad creció, nivelaron el terreno y edificaron encima. Volví a casa con un peso en el pecho. Las palabras del viejo resonaban sin descanso. No quise decírselo a Marisa, pero ella notó algo en mi rostro. Preguntó si todo estaba bien, y no supe qué responder. Me limité a decir que había sido un mal drenaje, aunque mi voz temblaba. Esa noche, no encendimos las velas del altar. Marisa las había retirado, junto con las flores marchitas y las fotos. Quería que todo terminara. Pero mientras guardaba las cosas, noté algo que me heló la sangre. El marco de una de las fotos estaba empañado por dentro, y pequeñas gotas de agua se deslizaban por el vidrio, desde la cara del retratado hacia el borde. Era la foto de su abuela. El silencio se hizo insoportable. Marisa me miró con los ojos enrojecidos y me dijo que había soñado con ella, empapada, pidiéndole que abriera la puerta. Dijo que en su sueño, la abuela hablaba con la voz del río. Intentamos dormir temprano, pero el sueño no llegó. Cada rincón de la casa parecía pulsar con ese olor nauseabundo. A medianoche, el sonido del agua volvió, más fuerte que nunca. No era un goteo. Era un flujo constante, como si una corriente invisible atravesara el suelo bajo nosotros. Darío se despertó llorando, diciendo que las personas mojadas estaban otra vez cerca. Me levanté y lo abracé. Su piel estaba fría, como si hubiera estado al aire libre. Le dije que no pasaba nada, aunque yo mismo no creía en mis palabras. Me levanté y bajé solo, decidido a entender lo que estaba ocurriendo. Cada paso hacía un leve sonido húmedo, como si caminara sobre una superficie empapada. Cuando llegué al comedor, el altar vacío estaba cubierto por una delgada capa de agua. Brillaba con la luz de la luna que entraba por la ventana. Y ahí, frente a mí, las manchas de las paredes habían vuelto. Pero esta vez eran más grandes, más oscuras, y se movían lentamente, como si respiraran. Entre ellas pude distinguir los mismos rostros, los mismos ojos vacíos, pero ahora con una claridad aterradora. Algunos parecían llorar. El agua goteaba de sus bocas abiertas.
El olor era insoportable. Sentí náuseas y un vértigo extraño me hizo tambalear, pero no podía apartar la vista. Era como si el agua hubiera traído algo de regreso, algo que no pertenecía a este tiempo. De pronto, el sonido cambió. Ya no era un flujo, sino un golpeteo seco, rítmico, como si alguien caminara descalzo sobre el agua. Pude distinguir sombras moviéndose detrás de las paredes, pasando una y otra vez. Me quedé paralizado, y entonces una gota cayó sobre mi hombro. Miré hacia arriba. El techo estaba seco, pero el olor, el frío y el murmullo seguían allí. Me di cuenta de que ya no había frontera entre lo que estaba dentro y lo que estaba afuera. La casa se había convertido en una extensión de ese río antiguo, de esas aguas que habían guardado siglos de silencio. Subí corriendo y cerré la puerta del cuarto. Marisa me miró sin preguntar nada. Sabía lo que había visto. Sabíamos ambos que ya no podíamos hacer nada. Desde entonces, las manchas desaparecieron y el olor se disipó con los días. Pero el sonido del agua no se fue. Cada madrugada, justo antes de que amanezca, lo escucho otra vez. A veces suave, a veces más fuerte, como si el río subiera de nuevo bajo los cimientos. Ya no intento entenderlo, solo me quedo quieto, escuchando, porque he aprendido que el agua recuerda, y cuando decide hablar, lo hace gota a gota, sin prisa, pero sin olvido. Y cada vez que oigo ese murmullo bajo el suelo, sé que no es una fuga ni una ilusión. Es la voz de los que quedaron ahí, esperando ser escuchados,